preso y estamos en lo que queríamos, Fito. Por fin. Por fin vino nuestro amigo. Buenas noches, querido hermano Enrique Pisuto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Amigos. Buenas noches, el señor técnico acá que está manejando los hilos. Muy bien. Y a la audiencia ribaviense y todo el mundo que puede estar escuchando, ¿cierto? Un saludo fraternal desde este rinconcito del mundo. Ribavienses que nos escuchan a través de internet, que viven en otros lugares, que nos ven. Sí, Así que les agarra un poco la nostalgia cuando... sí. Y hoy creo que les va a agarrar más nostalgia por las cosas que vamos a hablar. Yo lo veo porque a través de la página, Claro. que el mérito realmente es de mi hijo, porque yo pude recuperar miles de fotografías cuando estuve en los Andes, que hacía de todo, vendía la publicidad, escribía los artículos, sacaba la fotografía. Entonces fui guardando 3 kilómetros, no sé, 30 tambores de 30 metros de negativos, los pudimos revelar. Entonces a mi hijo se le ocurrió hacer la página. Perfecto. Entonces yo seguí, por supuesto, él hizo la página y me lo puso tecnológicamente yo no podía hacerlo, él sí. Entonces dice, papi, esta foto del diario no hay que dejarla escondida. Como las pudimos sacar del revelado, los pudimos escanear magníficamente, ya pasaba la historia del laboratorio con los polvitos, que apagar la luz, poner el rojo para hacer el revelado y todo eso. La maravilla tecnológica, pudimos recuperar 30 tambores de 30 metros de negativo, 35 milímetros. Mirá vos. 3.000 fotografías aproximadamente. Y eso fue el impulso. Así arrancó la página. Claro, entonces pues la idea era que siguiera otra gente que tuviera cosas en los baúles, en los roperos. Claro, que la gente empezara a aportar. Claro, y muchísima gente respondió. Y actualmente de todo el mundo llegan y cosas. Ciudad Histórica Virtual, así se llama. Ciudad Histórica, Museo Virtual. Ajá. Así. Que gracias a eso, me dieron que es el orgullo mío, que me dieron el reconocimiento parlamentario en Mendoza, me dieron Qué bueno, no sabíamos, Enrique. Yo particularmente no lo sabía. Recibí ¿cómo se llama? El homenaje de San Martín. Ajá. El mérito a esa página fue el reconocimiento histórico que me hicieron en las cámaras en Mendoza. Vos sabés que, Enrique, particularmente siempre te lo he querido preguntar. Yo me acuerdo que esa página yo la veía y yo me partía el corazón, sí, porque yo vivía fuera del país y hablaba con Enrique, porque yo veía la página y después le caía con las preguntas a él. Sí. Enrique, y esto, entonces me acuerdo que una vez sube una foto con 4 o 5 personas muy reconocidas de Rivadavia, profesores, creo, en la plaza están, ¿viste? Entonces me acuerdo que le empiezo a preguntar y me empezó a llamar la atención algo, y ahora te pregunto puntual. Vi fotos del año, ponele, 60, del año 40, del intendente en el año 30 y algo, y qué sé yo. Y entonces me empecé a preguntar, yo dije, bueno, la foto está, Enrique, pero la pregunta es, ¿cómo sabés quiénes eran si en el año 30 vos hacían 20 años que no nacías, todavía no nacías? Claro, lo que pasa es que la parte histórica, mi trabajo en historia comienza en el secundario como profesor. Yo fui habilitado como profesor secundario, trabajé con tu madre en la Escuela de Comercio. Y bueno, ahí descubrí que la historia siempre me había gustado, a la par de que mi vocación fue el periodismo, porque lo ejercí 20 y tantos años para los Andes, el Andino, después el Diario 1. Pero ahí descubrí la beta mía, también estaba en el periodismo y también estaba en la historia. Y con el tiempo uno va buscando otra vocación. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no vamos a estudiar la historia a fondo? Y bueno, me interesa la de Rivadavia. Tenía de vecino a Reino Gusberti, que realmente fue el que le da un impulso definitivo a reunir todos los datos sueltos que había de la historia de Rivadavia, y él lo hace un compendio con su libro, por allá por los años 80, basándose en otro historiador anterior, que fue el profesor Gutiérrez, que fue uno de los fundadores de la Escuela Normal. Sí. Exacto, sí. Bueno, en el año 14 estamos hablando, en el año 17, 14 está el Yacá Gutiérrez, muy reconocido como escritor. Sí, totalmente. Escribió muchos libros y fue el que impulsó la historia,
que se refleja cuando en el año 52 se declara Ciudad Rivadavia. Ahí escribe él la historia de Rivadavia en sus principios. Entonces ahí Gusberti toma la posta y hace su libro y empieza a investigar a fondo con cuánto libro encontraba. Y yo, como lo tenía vecino, y yo hablamos, entonces él me viene diciendo, mirá, esto tenemos que seguirlo, y me instruye. Me acuerdo que me dijo un día, mirá, si yo no estoy, voy a averiguarte si un intendente murió en forma natural o lo mataron. Bueno, entonces él me dejó el recado. Y así comenzamos el trabajo histórico. Después, el impulso final lo da Gustavo Capone con su magnífico libro, sí, y que yo se lo presenté en la municipalidad, y me dijo, y él fue el que dijo, es importante también saber la historia local. Y ahora se ha puesto en las escuelas el localismo histórico, para sabía. Que aprendan los chicos. Sí. Por eso yo tengo mucha gente que me pide ayuda, ¿no es cierto? Consulta. Y bueno, entonces para mí es importante recalcar de que el primer historiador de Rivadavia es el profesor Gutiérrez, de los años, principio del siglo XIX. Sigue Gusberti, después yo merodeando por ahí, y Capone, con Capone nos hemos ayudado mucho, hemos consultado tanto, yo lo conozco de chico, y entonces me dice un día, bueno, ahora le toca escribir a usted, y hay un tema que hay que tocar, que es la historia de la plaza, que yo hice el libro sobre la historia de la plaza. Ajá. Entonces, como yo tengo el recuerdo de que me dice Gusberti un día, vos sos escritor. Y le digo, no, yo soy periodista. No, dice, vos pertenecés a la parte de la literatura periodística, entonces sos escritor periodístico, sos escritor. Bueno, ese fue como un galardón que me dio él. Y después proseguí, claro, y después proseguí investigando, y bueno, cuanta revista caía en mis manos, y empecé a ir ahí contesto tu pregunta, empecé a ir a bucear en las bibliotecas y buscar los libros que había de Rivadavia, y revistas antiguas y cosas, y fotografías y datos y cosas que se fueron acumulando, y debo tener, qué sé yo, 1.200, 1.300 publicaciones históricas del departamento, guardaditas ahí. Y yo veo en la página que también la gente, cuando se sube una foto, empiezan a decir el de la derecha, claro, de acá, es fulanito de tal. Entonces, el reconocimiento, ¿no es cierto? Muchas cosas que yo las ignoro. Claro. Yo me recuerdo de la niño. Gente empieza a colaborar, claro, a decir, entonces, el que está sentado a la derecha es tal. Exacto. Ese es el leitmotiv de la página. Y lo otro que te quiero, que no sé, me nació, es que esto de después lo contestás cuando quieras, que escribiste sobre la historia de la plaza, porque yo me crié frente a la plaza, entonces quiero saber un poquito más, si puede ser. Bueno, la historia de la plaza no fue fácil hacer el libro, porque Capone me dijo, me impulsó. Y digo yo, bueno, ¿qué podemos hablar de la plaza de Rivadavia? Yo la conocí de niño, como lo conociste vos. Más atrás, en los años 40, yo era un niñito y iba a la plaza. Entonces empezamos a juntar los datos históricos. Estuve estudiando un buen tiempo, puntualizando qué había ocurrido, y mirando lo que había dejado Gutiérrez, lo que había dejado Gusberti, lo que encontré en las bibliotecas en Mendoza, en la Biblioteca Pública General San Martín, que hay algunos libros dedicados a Rivadavia que eran desconocidos. Los conseguí traérmelo, no los libros, sino la fotocopia. Y bueno, y entonces todos esos escritos me indujeron a que el libro tenía que proyectarse sobre Rivadavia, pero en torno a la historia de Rivadavia. Por eso se llama la Plaza de Rivadavia Historias. Y está relacionado prácticamente con la fundación de Rivadavia, porque nosotros nos remontamos históricamente al siglo XVI. Entonces, la historia local nuestra no empieza a ser reconocida como ciudad de Rivadavia, departamento de Rivadavia en 1884, sino que empieza por allá por los años 1500. ¿1500? Claro, 1563, cuando se hace la reducción
está la reducción que ahí son las propiedades de Moyano Cornejo, que vino con Pedro del Castillo. Moyano Cornejo recibió todos estos terrenos desde el río Mendoza hasta La Paz. Wow, media provincia. Entonces, ahí está la reducción india, que es nuestro distrito. Que ahí está el Camino del Indio también. Claro, no, y hay que reconocer de que el este mendocino prácticamente nace primeramente Corocorto o La Paz, pero en realidad las primeras poblaciones españolas están desde reducción con los moyanos. Por eso el río dividía antiguamente en dos partes, por las familias antiguas, que eran los Ferreira. La familia, claro. La Ferreira, se llamaba La Libertad, se llamaba la Costa de los Ferreira. La Costa de los Ferreira. Sí. Y de este lado era la Costa de los Moyanos. Mirá, lo de los Ferreira sí lo sabemos por nuestro amigo que nos contó. Nos cuenta siempre, Horacio Ferreira. Claro, porque y su padre Federico. Claro, son familias muy antiguas. Y creo que son criollos. Sí. O sea, hay pocos criollos en Rivadavia. Sí. Hay, pero por supuesto que con el correr del tiempo van cambiando los apellidos, el tiempo se van perdiendo. Es así, es cruel. Aquella sangre. Claro. Pero creo que Ferreira, o alguno de los Ferreira, es puro de acá. Claro, sí. Yo tengo ahí los censos de 1700 y pico en reducción. Y ahí prácticamente era la primera, ¿cómo se puede decir? La primera dirección política que tiene la zona, porque primero eran curatos que dependían de la iglesia. El curato de Corocorto que abarcaba, era como la autoridad, pero una vez que le dan la encomienda acá a Moyano, ahí se puede decir que es cuando empieza la política española a gobernar estas tierras. Después aparece otro Quiroga en Santa Rosa, después hay otro en La Paz, pero prácticamente esta zona nuestra es la pionera del periodo hispánico, porque la historia la tenemos que dividir en la parte prehispánica con los huarpes. Exacto. Y a su vez, si nos remontamos más atrás, vamos a ir encontrando pueblos primitivos de 10.000 años para atrás. Por ejemplo, está la civilización que estaba de Ugarteche, es anterior a los huarpes. Los huarpes también eran diversas tribus. Unos estaban en la Laguna del Rosario, otros estaban en Rivadavia, estaban. Y muchas veces se piensa que los huarpes han vivido siempre en la laguna. Mentira. Han vivido en las lagunas porque pescaban y tenían como agua. Pero hablando con un experto, geólogo, arqueólogo, me dice, ¿cómo vamos a decir que no ha habido una historia prehispánica huarpe en Rivadavia? Si está el río. La gente recorría el río para tomar agua y vivir, cazar, acampar, y hay restos de huarpes alrededor de las costas del río Turián, en lugares se han encontrado, muchísimo. Vos sabés que una vez charlando... Pero pará, que no nos contestó la historia de la plaza. A eso lo que te iba a eso. Lo que pasa es que, me perdonan, pero siempre... siempre le das un entorno. Claro, un entorno, porque si no... no se entiende. ¿Cómo se entiende cómo se llega a la plaza? Claro. ¿Cómo se llega a la plaza? Cuando Isabel Estrella es el subdelegado del gobierno de la provincia, ajá, el subdelegado era el representante del gobierno provincial, ¿no es cierto? Del gobierno español, del gobierno criollo, de la parte criolla de la historia. Entonces, el subdelegado tenía que vivir, donde vivía el subdelegado estaba la subdelegación. Isabel Estrella era de Mundo Nuevo y tenía su casa frente a Gancio, que es Gancio, por eso la calle se llama Isabel Estrella. Ajá. En esa esquina estaba su casa, ahí estaba la administración política de toda la zona este, y estaban las cárceles, ¿no es cierto?, las comisarías, el juez, todo estaba ahí. Y bueno, 1849 hay un chileno que se llama, bueno, no sé si me acuerdo bien,
Este chileno estaba ahí enfrente a donde es la parroquia, enfrente de un baldío. Entonces dice, voy a agarrar y voy a hacer una parroquia, porque venían los mercedarios, todo eso, los religiosos, y tenían oratorios. Y venían caminando con sus carretas, trayendo al santo de San Isidro, porque decían, acá hay mucha alfalfa, hay mucha producción, y entonces para que incentivar y darle a la gente algo que sea como un milagro, que les vaya bien, entonces traemos a San Isidro. Y empieza a venerarse el San Isidro. Y venían y se daban misa y daban bautizos y hacían casamientos y hacían el evangelio venían desde el sur, desde Tunuyán, que se llamaba el Totoral, y cruzaban el río, o sea, cruzaban el río en algún momento, pero allá en las vertientes. Llegaban por el norte, por el sur de Rivadavia, y llegaban hasta Reducción, ahí hacían su trabajo evangélico, luego pasaban por Libertad, después por la calle Unión. ¿Por qué se llama calle Unión? La que tenemos nosotros ahí en Campamento. O sea, es la ruta más antigua, que ahí estaba muy bien planificado eso, el plan está escrito cómo era la ruta. Capone lo tiene en el libro, y Gusberti también lo había investigado. La calle Unión, ¿qué era la Unión? La Unión del norte con el sur para cruzar el río. Entonces llegaba la sal que venía del sur, principalmente porque la carne en la heladera no existía. Entonces había que subsistir con la carne, a salarla. Entonces venían las carretas con la sal del sur y querían cruzar. Entonces tomaban la calle Unión y fueron buscando pasar hacia el litoral, buscando el camino real a Buenos Aires. Y bueno, se cuenta que empezaron por Santa Rosa a cruzar el río, después los Otoyanes acá en la Central, por eso está la Central, había un boliche que se llamaba La Central, que por ahí cerca del pueblo de La Central era el otro cruce. Después viene otro cruce hubo en Santa María de Oro, y así se van acercando. Otro cruce hubo en el frente a la calle San Isidro, hasta que finalmente deciden que el mejor era en Libertad. Entonces de ahí arranca a cruzar por ahí la bajante del río, había balsas y cosas para cruzar, o si no, pasaban directamente cuando bajaba el río, en invierno sería, y así se va conformando el pueblo en la calle Chañar acá, que tiene dos nombres. Comandante Torre y Chañar, pero primeramente es Chañar, y ahí nace Rivadavia, en la esquina acá, que es histórica, esta esquina acá de Falucho. Esta calle de acá venía de Mendoza, el camino, venían las carretas, cruzaban el túnel del río Mendoza, llegaban hasta Medrano, llegaban a los árboles, cruzaban por Andrade, que es una familia muy antigua, los Andrade, que yo fui primo ya fallecieron, por eso digo fui primo de los Andrade, que el doctor Andrade, el que fue juez, el otro que fue arquitecto, y mi prima, que era la maestra, eran descendientes de aquellos chilenos que llegaron a esta zona desde un lugar que se llama, allá al sur de Chile, donde está la isla de Chiloé. Por eso está ahí en el río en Maipú, está la isla chica y la isla grande, que la isla chica y la isla grande de Chiloé. Entonces los Andrades, el nombre se toma porque eran los dueños de toda esa zona. Y hay una discusión de que viene porque la estación de trenes, que se hace en el año 1908, llega el tren a Rivadavia, y los ingleses van buscando poner el nombre a las estaciones y dicen que tenemos una discusión con Capone, dice que por Olegario B. Andrade, el escritor, o el poeta. Y yo le digo, no, son de los Andrade antiguos, porque si no, ¿de dónde sale Isla Grande y Isla Chica? Claro. Que por la 60 cuando nos encontramos en la... Y ahí vinieron los Andrade. Y vos vas ahora a Chiloé y hay muchísimos apellidos Andrade. Y en Chile pueden ver farmacias Andrade. Bueno, y la plaza, sí. Y la plaza,
volviendo, por eso, uno se va porque hay que poner el ambiente. Todo eso se conforma Rivadavia, ¿no es cierto? San Isidro se llama San Isidro primero. ¿Por qué? Porque el santo es venerado por San Isidro Labrador. Claro, porque es venerado por la gente que trabajaba la tierra y bueno, y se le atribuye un milagro. Entonces dice este chileno Bravo se llamaba. Bravo, sí. Dice, voy a hacerle iglesia porque no hay iglesia, vamos a hacer una parroquia, como él era albañil. Ahora últimamente hemos descubierto con unas estudiantes que fueron a verme que querían saber sobre el matadero, el Bajo Matadero, que de tantas cosas que he hecho yo también fui asistente social. 10 años. También. Y hice el censo de las primeras poblaciones del Bajo. de los lugares marginales de Rivadavia. Entonces me vinieron a ver que estaban haciendo un trabajo terciario sobre el Bajo Matadero. Y ahí me dice, hemos conseguido un plano antiguo, porque eso fue de José Bondanza, todo el Bajo. De José Bondanza, que tuvo la famosa licorería antigua. Pero anteriormente ha sido Los Bravos. Y Bravo está instalado en donde está la parroquia, que era ladrillero constructor, y era el dueño de todas estas tierras hasta el Bajo, el río. Él hace la parroquia en 1840 y pico, y hace el primer cementerio, ¿no es cierto? Porque antes los muertos eran enterrados en la zona del cementerio, y él le pide al obispado que dice, bueno, yo hago la parroquia, pero yo quiero que me entierren a mí y a mi familia acá. Y dona un pedazo para hacer la plaza. Estamos hablando del año 1849. Y Saestre, que es el subdelegado, dice, no está mala la idea, porque ya se había extendido la población por la calle San Isidro, porque las primeras poblaciones son todas por acá, por el Alto, la escuela El Alto, que tenemos acá, claro, acá la porque era un bañado inmenso el Rivadavia. Y la calle San Isidro, allá hacia el norte, ya estaba la ruta que se llamaba la Real San Isidro, porque llegaba a San Isidro. Y bueno, entonces después se divide la calle Rivadavia, se divide la calle del Medio. ¿Por qué del Medio? Que voy hasta conserva el nombre. Sí. Se llama Juan 23 y Avellaneda, pero todo el mundo todavía le dice la calle del Medio. ¿Por qué? Porque estaba la comisaría y Sá Estrella dice, vamos a poner una comisaría para allá. Para el otro lado. Para el otro lado, para el sur, porque hay más población. Claro, donde está Bravo, que ya está diciendo, voy a hacer... Y dice, ¿dónde este pedazo de tierra? Y la calle Mariano Moreno nace así, el pedazo ese. Claro. Entonces estaba el secretario. El río Tunuyán pasaba por Juan 23 y Bautista Gargantini, el lecho. No. ¿Nunca pasó por ahí? No, el río Tunuyán era muy caudaloso, porque el agua no se utilizaba para el regadío. Nunca pasó por acá, por el norte, digamos. No, te explico. La confusión grande que hay es que la chacra de Barriales de San Martín. Sí. Bueno, se atribuyeron... Me van a matarlo. En 1900 y pico se hace esa pirámide en la Plaza de Barriales. Sí. Es un error histórico tremendo. Sí. Los Barriales era todo esto, porque cuenta la historia de que los dos ríos, el Mendoza y el Tunuyán, al estar tan cerca, todo esto eran barriales. Claro. Se consideraba barriales todo, Rivadavia, Junín, todo San Martín, eran barriales. El error histórico es que le ponen un nombre a ese lugar, Barriales de Junín, y creen que ahí estuvo San Martín. San Martín era dueño de esa parte, a lo mejor, pero Las Bodas fue su casa. En San Martín. Claro. Bueno. ¿Vos sabés qué? Sí. Dale. Sí, entonces Isaac Estrella le gusta la idea de hacer una plaza. Entonces Doria, que era el subsecretario, vivía en el medio de la plaza, frente al Mariano Moreno, tenía su casa. El escribiento, era el único que escribía, que era pariente de él. Y le dice, mirá, te tenés que ir porque quiero hacer una plaza acá. 1850 estamos hablando. Entonces convence al gobernador Mallea y en 1851 dicen, se va a quedar una plaza en Rivadavia. Y es la plaza más antigua de la zona este y quizás una de la provincia. Con el tiempo va conformándose, van cambiando los gobiernos, se va ampliando, se van comprando terrenos hasta que se puede hacer el trabajo definitivo, que hace la mensura definitiva, se hace hasta fines del siglo XIX, y ya se hace todo la cuadrícula que está hoy, que tiene más de 100 metros de largo por 100 metros de ancho, y se convierte en verdadera plaza. Y tiene diferentes nombres. 25 de Mayo, Constitución, se llama porque está la Constitución, 25 de Mayo, Constitución, Sarmiento,
y después finalmente cuando se crea el departamento en 1884, recién se le pone el nombre de Rivadavia. Dos preguntitas te quiero hacer, Enrique. Sé que estás con el tiempo justo. La primera, yo crecí en un barrio muy tradicional y donde me hicieron creer al menos, o desde niño siempre escuché lo mismo, y hay un monolito. Yo nací en Balcarce Chañar. Ahí dicen que funcionaba vialidad, municipalidad, hubo un tiempo que funcionó todo ahí. Al punto que donde está la escuela normal, que son los bajos, ahí había como una laguna, dicen que la policía, que todo se movilizaba a caballo. ¿Sí? Toda la movilidad que había era caballo. Entonces sí que habían hecho un corral larguísimo para que el caballo estaba en la zona alta, que era donde estaban los corrales, y la zona baja, que era una laguna como natural, directamente los caballos tomaban su propia agua, no tenía que venir alguien a traerle agua, ¿me entiendes? Un corral a lo largo. Entonces yo crecí en Balcarce y Chañar. Yo pensé que había nacido en Balcarce 50. No, Balcarce y Chañar. Y entonces era como el pueblo, dice, y hay un monolito ahí, que después vino alguien y se robó la placa. Bueno, yo estuve en el día de la inauguración de la placa. Yo vivía ahí al lado. Gusberti le dice al intendente, no sé, creo que era Bermúdez, le dice, este es el lugar donde funcionó la posta. Exactamente. Hay un estudio más profundo, que lo ha hecho también Capone. Ese lugar puede haber sido la posta de la Ramada. Después se han hecho otras ramadas, entonces Rivadavia toma dos nombres, la Ramada, las Ramaditas, porque son varias postas, y se ha llegado a la conclusión que lo más importante ocurre acá en la esquina, donde está ahora la circunvalación, acá La rotonda, que tenemos, acá. Falucho y Juan 23, ¿no es cierto? Es el punto neurálgico, porque ahí están las carpinterías, las postas, todo en aquel tiempo. Venían por calle Chilecito, fíjate vos, Chilecito, Andrade, ahí se vuelve a conectar los Andrade con Chilecito. Claro. ¿Por qué se llama Chilecito? Por los Andrade. Entonces venían de Mendoza las carretas desde la ciudad de Mendoza para Buenos Aires y llegaban hasta la Ramada, y ahí estaban, ¿no es cierto? Se cambiaban los caballos, se reparaban las carretas. Entonces se va haciendo toda una industria, ¿no? Y se juntaban con los que venían del sur, que cruzaban el río, ¿no es cierto? Por la calle Chañar, y entonces era un punto de encuentro que yo le llamo el Carrefour, que el Carrefour en francés quiere decir cruces. Entonces el cruce de los caminos, uno del oeste de Mendoza y el del sur. Del sur. Miren la importancia que tiene. Luego, con el tiempo va perdiendo importancia porque se pierde mucho tiempo en desviarse para ir a Buenos Aires. Y bueno, entonces con el tiempo se traslada, la posta más importante va a ser la de Junín, de Retamo. Y posteriormente, ya cuando viene el general San Martín, siendo gobernador de Mendoza, dice, abramos otra ruta más directa. Por supuesto que él ya era el dueño de las bóvedas y se empieza a hacer el cruce, el nuevo camino en la ruta, que va a ser la ruta 7. Entonces se va alejando, ¿no es cierto?, el tráfico desde el río, porque antiguamente todo se hacía por acá por el asunto del agua, claro, para poder descansar. Bueno, Enrique, la verdad que uno se apasiona. Creo que vamos a tener que hacer otro programa, porque vos nos dijiste que te querías ir temprano. Sí, tenía otro compromiso, sí. Yo si quieren, háganme otra preguntita y algo que no quede en el tintero. ¿Eh? Hay dos cosas. Yo una, y si querés vos. Una curiosidad. Una. Sí. Yo soy una persona mía, mi apreciación. Yo creo que Rivadavia no se tendría que llamar Rivadavia, sino San Isidro. Claro, ese es un tema porque cuando... Por muchos motivos, claro, políticos, por toda la historia que has contado vos. Sí, se intentó cambiar no solamente el nombre al departamento, se logró, lo hizo un diputado que nunca estuvo en Rivadavia, pero era el diputado de la zona. Sí. Como había un movimiento liberal en el país, decía, bueno, terminemos con el nombre de los santos. Y a San Rafael le querían poner otro nombre y no quisieron lo de San Rafael. San Rafael. Lavalle también le quisieron cambiar el nombre. Bueno, no pudieron.
Santa Rosa también le quisieron poner el nombre. No, se debe llamar Santa Rosa. Nosotros perdimos. ¿Pero coincidís conmigo? Se llamaba San Isidro y el liberalismo Sí. decía Pero la que... pregunta es, ¿coincidís conmigo o no? Está bien para vos el nombre de Rivadavia. yo creo que hubiera sido lindo que quedara San Isidro, porque Bien. es lo más histórico. Y hay un episodio, avance el liberalismo de tal forma, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que un día hay una reunión, muere Mitre, entonces dicen, vamos a sacarle el nombre a la calle San Isidro y se va a llamar Mitre. Entonces, uno de los concejales, que era el muerto parado, Recuero, Sí. Diógenes Recuero, que fue... Diógenes. Recuero fue uno de los que se opuso, dijo, no, basta ya del liberalismo. La calle San Isidro es intocable. Por eso se salvó, 1906, 1903, por ahí. Así. Entonces, Rivadavia es un hombre polémico, pero por ahí se exagera un poco la cosa, porque el problema con Rivadavia es la lucha que tiene entre los liberales y los federales, que hay unitarios y federales, mejor dicho. Liberales unitarios y los federales que respondían a todo el caudillaje. Entonces, en ese desorden que dejan los españoles, porque dejan a esta parte de su reino, de su imperio, desvalida de organización política, se va haciendo, las diferentes regiones, aparecen todos los caudillos, entonces este país estaba Que prácticamente todavía sigue esa división. desorganizado. Entonces Rivadavia intenta instaurar un gobierno, y por eso le llaman el sillón del presidente, se llama el sillón de Rivadavia, porque, Claro. bueno, en el 1820 estamos hablando, cuando él llega a ser el presidente de la nación, bueno, después... No me simpatiza. No es aceptado. Y el problema, porque ninguno somos santos, No, hay pocos santos. El problema grande, el pecado que no le han perdonado ha sido el pueblo argentino. No le ha perdonado a Rivadavia, hay gente que defiende fervientemente a Rivadavia. Hay otros que lo odian. Y fue porque cuando San Martín estaba en la campaña del Perú, le manda a pedir al gobierno que le ayude porque necesita fondos para seguir la lucha de la independencia. Manda un emisario y Rivadavia ni lo recibe y no le dan los fondos. Y le dice, nosotros no queremos seguir ninguna lucha más contra los españoles, vuélvanse porque tenemos que ordenar el país. Entonces, ese se tomó como un error histórico que se produjo en aquella época. Y es una herida grande que todavía estamos sangrando, todavía estamos con la división de los que son unitarios, los que son... aunque no Dios sigue atendiendo en Buenos Aires. Y Dios sigue atendiendo en Buenos Aires. Enrique, te juro que tenía 200 preguntas para hacerte. Sí. Yo las disfruto mucho cuando me reúno con él, charlamos un ratito. Prometenos que vas a volver. Cuando ustedes con quieran. Más tiempo. Me dicen con o tiempo. Vamos cada un mes viniendo una vez por mes. Claro, que sea. claro. Sí. Hay tantas cosas. Y vamos fraccionando. Hay tantas cosas a mí para... me queda inconcluso lo de la plaza, me queda inconcluso lo de que para mí, ¿sabés por qué te pregunté si el río Tuñán pasaba por Juan 23 y Juan Bautista Gargantini? Porque yo tengo mi casa construida ahí, al lado, frente a los genoveses, frente a los Marón, y la calle al medio, digamos. Sí, sí. Y ahí hay un destacamento de policía ahí. Claro. Y vos sabés que eso temblaba, pasaban los micros y temblaba. Yo le pregunté, no me acuerdo si el Pipo era el intendente. Ahora ya te voy a decir el año. Sí, puede haber sido... El 83. El Pipo fue del 87. Sí, fue el primer intendente del retorno a la democracia. Claro, sí, entre el Pipo y no sé quién le siguió al Pipo, yo pregunté y me dice, no, lo que pasa, eso tiembla porque por acá pasaba el viejo lecho del río Tunuyán. Claro. Te explico. El río desbordaba y prácticamente la calle Lavalle era otro río que se producía. ¿Viste? Pero no solamente el río inundaba todo esto, porque antiguamente eran todas ciénagas estas, que vos las has visto. Sí. Entonces el alto era acá, donde estamos nosotros, era el alto. Allá, Rivadavia era allá abajo, en un bajo. Por eso está la escuela del Alto. Y el río agarraba y llevaba por delante todo. Pasaba por todas las calles, por la calle Lavalle, por la calle San Isidro. Y la iglesia antigua de Bravo,
fue destruida por el río varias veces. Y Mirá vos. subsistió hasta el año 1911, que era todo de adobe. Sí. Sufrió el terremoto en 1861, las inundaciones, hasta que un día en 1911 dijo la intendencia, basta, esta iglesia no puede caminar más porque ya se cae. Porque se inundaba, la calle de San Isidro se inundaba, entraba el torrente de agua por la Lavalle, por la San Isidro, por todo. Y bueno, Rivadavia prácticamente nace en la calle del Medio. Y acá termino. Enrique. Rivadavia, Por favor. cuando se hace la otra comisaría en el sur, que se decía hacer la plaza, pero los primeros pasos de lo que va a ser Rivadavia se dan allá en la calle del Medio. Por eso los Con gobernantes Isabel Estrella. dicen, el centro de Rivadavia es acá. ¿Dónde? Allá, porque allá está la calle 25 de Mayo, que hoy está todavía Sí, 25 de sí. Mayo, fiesta patria, ¿cierto? Máxima nuestra. Y 9 de julio, que era la Güencero Núñez, Claro. que con el tiempo Cambió. se cambió porque hubo algunos problemas con esa calle. Bueno, Enrique, un gusto. ¿Te has sentido Creo que cómodo? ¿Te has sentido cómodo? Perfecto. yo sabés que creo Yo lo que- lamento no poder estar No, más yo tiempo. creo que Una porque no podemos aburrir a la gente. No, No, pero por ¿sabés Dios. qué vamos a hacer? Que yo, una vez por mes venir y vos traes los temas. Vos decís, hoy voy a hablar de esto y esto. Qué lindo, sí. Sí, que él pueda desarrollarlo a gusto. Y lo desarrolla. Otro programa desarrollamos otra cosa. Bueno. Va a ser más, Bueno. tal vez, interesante. Macanudo, ha sido un placer No, estar con ustedes. Te manda saludos mi familia. Bueno, igualmente. Padres. Y yo conocí a tu abuelo que murió con No, 100 años. 100 años murió. ¿No? Y Ya tu pasó tío, los 100 años. y tu tío abuelo. Y me hablaste del caballito blanco. ¿El Benito, el tío Benito? Del Benito. Mira vos, Yo lo conocí. mira vos. Sí, el caballito blanco. Yo iba ahí El cuando caballito era blanco niño. está todavía. ¿Vos sabés que el caballito blanco? Sí, está ahí. Lo tiene el negro Videla en la calle San. Él. Lo cuida porque no se lo donó al museo. Claro. Eso Pero como no está el museo. ¿Vos sabés la historia del caballito? Sí, totalmente. Que Y la has publicado vos en la lo página. compraron, claro, lo compraron No, en el 11. Claro, cuando en el la- bicentenario, cuando el centenario Sí. de la Revolución de Mayo en 1910, los ingleses regalaron esos caballos hermosos. Son franceses. ¿Franceses o ingleses? Son franceses. Y no se sabe de qué están hechos porque habría que romperlos. Claro. ¿Y vos sabés a quién le ganaron en la subasta ahí donde fueron a comprar? Sí. A don Pancho Gabrieli. Porque don Pancho Gabrieli tenía en la Alameda una talabartería. Claro. Y compitieron por el caballo Benito y Humberto. Claro. No sé si fueron los dos o fue uno. Contra don Pancho y se la ganaron Claro, los y casinos. creo que hay otro que estuvo en San Martín también, creo. Puede Algo ser, así. puede ser. Que tenía la otra tabletería famosa que son los... En San Martín. ¿En los Ligonies? No, Exacto. en los Ligonies. Los Sí, Ligonies. sí. Bueno. Bueno, y acá teníamos otro talabartero que era la gran competencia. ¿Se acuerda usted? Que ¿Te estaba acordás vos? Y estaba Narache. Narachi. ¿Vos sabés Pero cómo me decían en la anteriormente- escuela secundaria a mí? Narachi, los guachos. Pero Para para- meterme chucha, loco. Los hermanos Narache. Claro, hay que hacer Narachi, pero Al lado de la farmacia- Yo soy casino. Claro. Al lado de la farmacia San Martín. Exacto. Pero el caballo blanco es inolvidable. No olvidar. Ah, qué- Todos los Al lado de la niños, espiga de todos oro, los niños donde de era la Rivadavia nos hemos pizzería subido a ese Italia. caballo. Estaba en la vereda. Y lo que Sí, salían, sí, los me archivos acuerdo. que salían de la escuela Bernardino, 20, 30 chicos, no nos lo subía para un ratito de arriba del caballo. Bueno, Bueno, muchas Bueno, gracias. buenas noches, muchas gracias. Gracias a vos, Enrique. Un saludo a la audiencia, que tengan una buena noche los que nos están escuchando y nos estarán viendo también. Y bueno, hasta otro día. Dale. Ha sido un placer. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao, muchas gracias. nos vamos a una pausita, Fernando. Vale.